qué estábamos? Ok, y les decía yo no que el voltaje y la intensidad por la corriente, por la resistencia. Esto ya lo habían visto, ¿no? Sí, profe. Ok, perfecto. Pues esto ya no hay problema. Pues ustedes ven los circuitos, ¿no? Tienen unas pilas aquí del lado izquierdo, tienen unos focos, tienen unos medidores ahí que miden con una flechita, tienen unos interruptores, unos switches en diferentes partes, ¿no? Y diferentes tipos de interruptores, así ahí pueden ver, ¿no? Ahora, acuérdense ustedes, el circuito en serie se usa como divisor de voltaje y el circuito en paralelo se usa como divisor de corriente. Algunas de las aplicaciones prácticas que eso tiene. ¿Sí? Ahora, recuerden ustedes esto. B es igual a I por R. Si ustedes observan este pequeño circuito que tienen aquí, que tienen dos resistencias, ¿sí? Ustedes con el multímetro pueden medir el valor de la resistencia 1, que es de 1 kilo ohms, y el valor de la resistencia 2, que es de 2 kilo ohms en este circuito, pero tienen que desconectar la fuente de voltaje para poder medir la resistencia. La pueden hacer dentro del circuito o pueden hacerlo por separado. Ahora, la cuestión es de que cuando van a medir el voltaje, tienen que conectar la fuente de voltaje al circuito y así medir la resistencia con las puntas del multímetro, el voltaje 1 y el voltaje 2. El multímetro ahí, que está funcionando como voltímetro para medir voltaje, voltmetro, como quieran llamarle, se coloca en paralelo con la resistencia que están midiendo y así mides el voltaje. Si vas a medir corriente, tienes que abrir el circuito y poner el multímetro en la opción de amperímetro y lo vas a poner en serie con la resistencia, ¿no? Así que estás tomando en cuenta. En este caso, como es en serie, pues la corriente es la misma, ¿no? Lo conectas en serie. Hicieron esas prácticas de medir voltajes y corrientes. ¿Están escuchando? Nosotros los de reingreso sí, profe, pero ellos quién sabe. Ok. Nosotros también, maestro. Ok, se hicieron la medición de voltajes y corrientes. Perfecto. Entonces no va a ser muy complicado. Ahora, les decía yo, esto es como un repaso para ustedes porque ya lo vieron. Si tienes ya un circuito, ya no en serie, ya no en paralelo, sino un circuito mixto ya combinado, pues ya lleva el análisis un grado de dificultad el análisis. Para los que están empezando, pues sí, a veces es complicado. Pero pues hay un procedimiento, ¿sí? Y aquí dice que ese procedimiento consta de 2 etapas. La primera consiste en reducir el circuito, identificando los elementos conectados en serie y en paralelo, y obteniendo para cada caso una resistencia equivalente. Una vez que se ha minimizado el circuito a una sola resistencia, pues eso es que ya encontraste la resistencia equivalente. Y ahí calculas la corriente, como tienes el voltaje y la resistencia equivalente, calculas la corriente, se invierte. Ahora, hasta llegar al circuito original. La obtención de la resistencia equivalente, lo vamos a ver ahorita rápido.
siempre vas a usar la ley de Ohms. Aquí está, por ejemplo, vean este circuito que está en la parte izquierda. Ahí está el circuito. Está completo el circuito. Y lo primero que empiezo analizando son las resistencias que estén en paralelo en el circuito. Por ejemplo, tengo la resistencia 1 y la resistencia 4. ¿Sí? Que está en paralelo. Luego, esa resistencia 1 y esa resistencia 4 la convierto en una resistencia equivalente que me da un valor ahí de 0.687 kiloohms. Ahora, la fórmula para calcularlo, pues ya ustedes saben que es el producto de esas resistencias que están en paralelo entre la suma de esas resistencias que están en paralelo. Es decir, como es R1 y R4, la fórmula va a ser R1 por R4 entre R1 más R4. Sí, es decir, 2.2 por 1, 2.2 entre 3.2. Y eso les va a dar 0.687 kiloohms porque estás en el ese 2K, esa K significa, o una K significa, la K significa kilos. Ok, bueno, ya tienes tu resistencia equivalente y se llama 0.687, la resistencia equivalente 1. Luego, identificas en el otro lado del circuito, al lado izquierdo de la fuente de voltaje de 12 volts, tienes un circuito en serie formado por la resistencia 2 y la resistencia 6. En los circuitos en serie las resistencias se suman. Por eso tienes ahí tú que R2 más R6 es igual a 4.3 kiloohms. Y quitas esas dos resistencias y las sustituyes por la resistencia equivalente 2. De manera que en el circuito original teníamos 3, 4, 6 resistencias y en el circuito que vamos ahorita ya con la resistencia equivalente 2, ya solo tenemos 4 resistencias. Luego, el circuito serie del lado derecho de la fuente de 12 volts, formado por la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 5, pues se reduce a una resistencia equivalente 3. Pues otra vez es simple porque aquí nada más se suma, como están en serie, se suma la resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 5 y eso les va a dar 3.987 kiloohms. Entonces, ya tenemos un circuito ahora con R2, que vale R equivalente 2 y R equivalente 3. Ya nomás nos quedan 3 resistencias. Bueno, ahora la resistencia equivalente 2 y la resistencia equivalente 3 están en paralelo. Se hace la reducción de ese circuito paralelo, de esas dos resistencias en paralelo a una sola resistencia equivalente, que sería la resistencia equivalente 4. Como están en paralelo, acuérdense que es la multiplicación de esas resistencias entre la suma de los valores de esas resistencias. Les da un resultado de 0.687 kiloohms, la resistencia equivalente 4. ¿Sí? Ahora, les quedan 2 resistencias ya en un circuito serie. La parte izquierda ya desaparece, queda como circuito abierto en este caso porque estamos analizándolo así. Y tenemos la resistencia equivalente 4 en serie con la resistencia, creo que es 3, sí, la resistencia 3 de 2 kiloohms. Entonces se suman y les va a dar una resistencia equivalente total del circuito que es 4.268 kiloohms. Entonces yo tengo una fuente de voltaje de 12 volts con una resistencia equivalente total de 4.268 kiloohms. Si quiero saber cuál es la corriente que pasa por ahí, simplemente divido los 12 volts entre los 4.268 kiloohms. Obviamente que lo correcto es convertir esos 4.268 kiloohms en ohms, convertirlos a 4.268 ohms y dividir 12 volts entre 4.268 ohms
y les va a dar por el orden de miliamperes, ¿no? ¿Sí? Entonces, y ya una vez que encontraste esa corriente, pues ya sabes cuál es la corriente que pasa en el circuito anterior, donde está la resistencia equivalente 4. Como están en serie la resistencia equivalente 4, vamos ahora hacia atrás, ¿no? Invertido. La resistencia equivalente 4 y la resistencia equivalente 2 están en serie y por ellos pasa la misma corriente que ya calculaste en la resistencia total equivalente, pues ya puedes calcular el voltaje que hay en cada resistencia, porque es la resistencia por la intensidad, es la ley de Ohm, ¿no? Ahí ya calculas el voltaje en la resistencia equivalente 4 y la resistencia equivalente 3. Ya tienes esos voltajes. ¿Sí? Y así nos vamos a ir haciendo los cálculos hasta ir encontrando cada uno de ellos. Y aquí ya viene la obtención de la intensidad, como les decía, ¿no? Si se dan cuenta en la parte de abajo, que era lo que yo les estaba explicando, si lo alcanzan a ver, ¿no? ¿Sí? Aquí les dio 2.812 miliamperes la corriente. ¿Ya lo vieron? Sí, profe. ¿Sí, ¿sí vieron el circuito? Sí, profe. Están ubicados en la parte inferior izquierda, donde está el cálculo de la corriente total, que le da 2.812. Ok, perfecto. Entonces, si se dan cuenta de lo que está pasando, cómo se calcula el voltaje de la resistencia 3 y de la resistencia equivalente 4. ¿Alguien entiende eso? En el siguiente, ahí la flechita azul les dice para el circuito de al lado, ¿no? Y aquí partimos hacia el circuito de al lado. Si ven la flechita azul, ¿no? Y ven lo que pasa en el circuito de al lado, ¿lo entienden eso? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Pero no, que ya lo hicieron pues el cuatrimestre pasado eso. ¿Cómo? No. No, profesor, era más. No, pues esto es lo más sencillo que van a ver conmigo. Lo que yo le voy a explicar, entonces está gruesísimo. En serio. Sí, esto para mí es lo más sencillo, ¿eh? En serio, se lo digo de ahorita. Si alcanzan a ver el circuito que les estoy diciendo. Aquí está. Ahí se ve mejor, ¿no? Los valores. Bueno, estos jóvenes les digo en serio, esto es lo más sencillo. Yo les voy a poner unos que parecen más sencillos que este, pero están más complicados. Por su análisis, pues. Este está sencillo. Hay unos que se ven más sencillos que este, pero están más complicados. Porque son ejercicios hechos para que el alumno enfrente un reto, ¿sí?